Y bueno, mis amigos, espero que la estén pasando todo súper bien, todo correcto. Vamos a repasar varias cositas porque teníamos unos días que no reaccionábamos a Moy Llorons. Y mira que Moy Llorons es un pilar importantísimo en este canal. No sé qué haríamos si sin el meme que es Moy Llorens, de verdad, se los digo así de claro y trato de ser lo más respetuoso posible, pero es que es absolutamente maravilloso lo llorón que es Don Moy Llorons, y he dicho llorón como un montón de veces. Les dije, bueno, que vamos a reaccionar a esto y creo que la vamos a pasar bastante bien, así que bueno, muchísima atención. Les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, y sin cuento, arrancamos. Y bueno, chicos, continuamos porque la verdad se pone bastante interesante. Esto que va a decir aquí es absolutamente maravilloso. Incluso es hasta increíble que tenga el cinismo de decir algo como esto. Mucha atención. ¿Está siguiendo los pasos Lamine Yamal de Vinicius Junior, Moisés Llorens? No, yo creo que no. Es verdad que él se expone mucho. De entrada, no se puede comparar porque Lamine Yamal es muchísimo mejor futbolista y muchísimo más mago que Vinicius Junior. Es decir, muy importante esto. A ver, el simple hecho de preguntarle es hasta ofensivo, ¿no? Porque, a ver, yo creo que desearía Lamine Yamal tener la carrera que ya tiene Vinicius, ¿no? Y para estar siguiendo los pasos, pues bastante lejos está, ¿no? Y mira que no creo que las actitudes pues tengan nada que ver. Lo de Vinicius pues suele ser algo de carácter y otra cosa. Y lo de este hombre, pues fuera del campo, es que es preocupante definitivamente. Y si nos ponemos muy específicos, que es mejor futbolista que Vinicius Junior, no sé, de momento pues no sé de dónde ha sacado este hombre esto, pero bueno, lo que sí tengo claro es que hay algo en lo que Lamine Yamal es más que Vinicius, y es que es más putero. Eso sí, definitivamente no se lo quita a nadie. y al final eso es indiscutible. Y el que se atreva a discutirlo, que se lo haga mirar. Eso, punto número uno. Punto número dos. Yo creo que entiendo ese punto que puede tener la gente de preocupación, porque Lamine se ha expuesto constantemente en redes sociales, explicando qué hace en su vida o dejando saber dónde está en todo momento. Que cada uno con su vida privada hace lo que quiere, la muestras o no. Pero eso luego al final te acaba pasando factura. Hoy, hablando con expertos en la materia, por todo el tema suyo de la pubalgia, decían que, desde el club nos decían que el futbolista está bien de esa lesión o de esas dolencias, que es verdad que aún no ha agarrado el ritmo, y según expertos eso puede corresponder a que las pautas de tratamiento, de preparación de la pretemporada, hay muchos futbolistas que no acaban de cumplimentarlas bien. Y entre la carga de trabajo de la pretemporada y la carga de los partidos, porque son gente que no para de jugar un partido cada 3 días, pues lógicamente, estando aún en edad de crecimiento, está acabando de solidificar toda su musculatura, pues puede tener esos problemas que lógicamente pueden generar muchos problemas a la hora de girar, a la hora de encarar, a la hora de tratar de agarrar velocidad. Pero bueno, es cierto que Lamine, eso por un costado, y luego yo creo que se equivoca haciendo o diciendo lo que dice, entra al trapo promocionando un campeonato de pseudofútbol que está moribundo y que le ha venido muy bien a ellos esas palabras de Lamine Yamal para que todo el mundo vuelva a hablar de él. Pues al final le ha pasado factura. Es que es absolutamente maravilloso. Mira toda la vuelta que le dan para justificar los comportamientos de este chico, que para mí es absolutamente vergonzoso e irresponsable. Porque, a ver, si fuera Vinicius, que el que estuviera en estos rollos absolutamente raros, estoy seguro de que le estarían matando. O sea, o si fuera Mbappé, que imagínense lo que pasó, que este hombre dice, no, lo que hagas con tu vida personal es algo privado. Sin embargo, cuando Asensio tuvo aquel problema o ha tenido aquel problema, este hombre ha salido a hablar de eso. Cuando Mbappé pasó lo que pasó en aquel momento, su momento seguramente más bajo en el Real Madrid, también estuvo diciendo, ni siquiera era hasta cobarde porque lo decía, muchachos, así como medio puesto, pero no se atreve a decir absolutamente más nada, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas, ¿no? Lo que hagas con tu vida privada, en este caso, en el de Lamine Yamal, si es lo que importa, y a nadie le importa eso, ¿no? Es que de verdad me parece impresionante. De todos modos, bueno, este tipo de cosas a mí me gustan bastante. Que a Lamine Yamal le estén perdonando, ni siquiera perdonando, que le estén justificando cualquier tipo de comportamiento, a mí me parece sencillamente magnífico, y espero que sigan por ese camino. Para nosotros pues vamos a poder disfrutar seguramente muchísimo de esta carrera que pintaba muy bien, y que bueno, ahora no sé, ahora tengo mis dudas realmente. Pero bueno, vamos a continuar, que este otro clip también se pone bastante interesante. Futbolísticamente, a mí Lamine Yamal me recuerda a Leo Messi por lo que hace en el rectángulo de juego. Su comportamiento fuera de la cancha me está empezando a recordar a Neymar. Y cuando declara,
me recuerda a Piqué. Es que es absolutamente maravilloso. Obviamente aquí va a brincar este hombre, como no sé, cualquiera se lo esperaban, pero bien José del Valle, porque es una realidad. Tiene la lengua de Piqué, el marketing de Leo Messi, las actitudes y los comportamientos de Neymar y tiene los números de José Rodríguez. Es que lo tiene absolutamente todo. Es un futbolista muy completo. ¿Qué piensas de eso, Moisés? Bueno, pues que lo está haciendo magníficamente bien. Porque Piqué, caray. si alguien hacía enfadar, era el madridismo. Si alguien excitaba con sus cabriolas, era Neymar. Luego, Me parece muy curioso que alguien excitaba con sus cabriolas era Neymar y cuando lo hace Vinicius con este comportamiento que muchos han nombrado como brasileño, ya no nos da tanta risa, de verdad. Es que es maravilloso la doble vara de medir de toda la vida. Neymar en Barcelona tuvo una vida bastante correcta. Bastante correcta. Y el rendimiento de Neymar en Barcelona fue, pese a la vida que llevaba, fue bastante correcto. Sobre todo envidiable, O sea, ¿no? eso, Más que correcto, envidiable, eso es- diría yo. Bueno, También. pero bueno, envidiable, pero yo creo que en Barcelona Neymar tuvo un comportamiento sobre el terreno de juego. Es más, Neymar se va del Barça porque el día que el Barça golea al Paris Saint-Germain con un Neymar estelar, Claro. el día del 6-1, el foco mediático se lo lleva a Messi. Igual yo no me Es refería a cuando Neymar del dice- Barcelona, No, no, Moisés, no, me pero yo refiero estoy- al Neymar que Está ya bien, conocemos bueno, bien claro, hoy. pero quieres hacer Ya, de menos pero- a Lamine. pero ¿sabes qué pasa? Quieres hacer de menos a Lamine Pero- nombrando sa- 3 figuras de Barcelona, No, 3 pero- históricos de No, Barcelona. pero Hacer una de cosa. menos, No, arranqué pero un comparándolo segundo. con Messi, Un segundo. porque me hace Para recordar hacerlo de Pero, José, menos, para hacerlo de menos. para hacerlo de menos, Sí, Pero, José, ya sabes por dónde se vas. equivoca. Pero, José, o sea, querer comparar a Neymar, el Neymar ya que se deja ir, con Lamine Yamal me parece aberrante. Básicamente porque el Neymar que se deja ir tiene 29 años y Lamine tiene 18. Ese es un decir, problema, ¿no, Moy? Claro. Porque la madurez No, que no, puedes tener a los o no, 29 o no, años es o no, mucho mayor o no. que la que puedes tener a los 18. No. Claro que sí. Bueno, claro, eso según si se quiere ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es no, decir, es eso por es así. lógica Ahora, la vida. con 18 años. Experimentas muchas con más 18 cosas, años, juegas muchos más partidos, Sí. tienes más roce a los 29 que a los 18. Bueno, pero de los 18 a los 29 voy a hacer muchas cosas, como Claro. ganar Copas de Europa, ganar Copa América, ganar O muchas madurar. cosas. Es decir, o madurar, por ejemplo, también. Por eso digo, Ahora, la madurez y luego es diferente. que lo comparen con Lionel Messi, yo lo veo, eso es lo que veo lo más exagerado de todo. Ahora, Porque yo creo que Messi es incomparable. Mau Yo decía creo que que él Messi ve es muy- incomparable e insuperable. Y mira que hasta aquí soy pues básicamente, hasta en cierto punto estoy de acuerdo, muchachos. Comparar a Lamine Yamal con Messi es una de las cosas que probablemente más daños estén haciendo. Y en su momento también le hizo, por supuesto, daño a Ansu Fati. Tienen tantos problemas el Barça en general que medio ven a alguien ahí con ganas de hacer algo y es que salen absolutamente desquiciados. Pero es que me parece sencillamente maravilloso. Y mira, de verdad, mira, tú quieres saber el por qué los futbolistas del Barça no han hecho seguramente mejor carrera de lo que seguramente se esperaba. Hablo de Messi en Europa, hablo de Lamine Yamal hasta ahora, de Ansu Fati, precisamente por esto, porque con Neymar es que da mucha risa, pero con Vinicius es provocación. Con Messi es que es talento puro y el otro es no sé qué. Siempre un relato que ha estado cubriendo estos futbolistas durante tanto tiempo que lo que han hecho no han hecho más que hacerle más daño a un ego absolutamente desmesurado que han tenido los futbolistas del Fútbol Club Barcelona y que tienen muchos jugadores, pero cuando se les defiende absolutamente todo es que queda en evidencia aún más, ¿no? No sé qué opinar ya al respecto, pero seguramente que he disfrutado mucho de este video. Volveremos estos días para seguir disfrutando del contenido. Estoy viéndome el partido del Madrid en este momento. Y nada, lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.